Esta tarde quiero agradecer a la doctora Yana Celina Jadatimora que nos acompaña para hablarnos sobre prensa, vanguardia, materialidad en la señorita etcétera de Arqueles Vela. Voy a proceder a su presentación con una pequeña semblanza. La doctora Yana Hadati es doctora en letras por la UNAM, se especializa en las vanguardias literarias iberoamericanas desde 1995. Entre 2013 y 2014 realizó una estancia de investigación en la Universidad San Francisco de Quito con el proyecto Letras y Utopía, Estética y Representación de la Revolución Mexicana y la República Española en la literatura del Ecuador en los años 30. Es investigadora titular del Centro de Estudios Literarios, donde ha desarrollado los proyectos de investigación Narradores Mexicanos de Vanguardia, Hernández, Novo, Owen, Vela en los años 20, la novela semanal México y Buenos Aires, y Narrativa Ecuatoriana Siglo XX. Actualmente se dedica a la compilación de las crónicas tempranas del escritor guatemalteco Arqueles Vela. Ha coordinado 3 diplomados sobre vanguardias literarias para la UNAM, impartido cursos de actualización en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la Universidad Autónoma de Campeche. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y de la Asociación Internacional de Ecuatorianistas. De entre sus publicaciones destacan Prensa y Literatura para la Revolución, la novela semanal del Universal Ilustrado, 1922-1925, La Ciudad Paroxista, prosa mexicana de vanguardia, 1921-1932, Autofagia y narración, estrategias de representación en la narrativa iberoamericana de vanguardia, 1922-1935, y una veintena de artículos sobre las vanguardias literarias. En docencia se desempeña como profesora de asignatura en el Colegio de Letras Hispánicas y en el posgrado en Letras y como tutora de los posgrados de Letras y Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha sido acreedora a distintas becas por parte de CONACYT y la UNAM para la consolidación de sus proyectos de investigación y estudios de posgrado. Sus proyectos de investigación más recientes son la coordinación del proyecto colectivo Espiral, seminario permanente de investigación sobre revistas en América Latina. Proyecto personal está estudio y edición de las crónicas de Arqueles Vela, 1922-1932, y las culturas de la prensa en México, 1880-1940. Bueno, me queda nada más que agradecerle a la doctora por su participación en esta semana y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Una verdadera oportunidad de conversar. Yo he estado un par de veces en el Colegio de San Luis, pero es la primera vez que estoy en un evento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y me da muchísimo gusto que además sea un evento que organizan los estudiantes. Voy a compartirles pantalla con un PowerPoint que espero aproveche dentro de lo que se puede de la tecnología. Y ustedes me dicen si se ve, por favor. Claro que sí. Todo perfecto, se ve muy bien. ¿Ahí está? Muy bien. Sí. Bueno, entonces hay un par de cosas que debo decir de antemano. Una es que llevo un buen rato ocupándome de Arqueles Vela, probablemente 20 años, en diferentes proyectos que han pasado de un colectivo, la idea de la prosa de vanguardia que me acompañó en el doctorado, y más adelante el proyecto con el que entré fue el de la ciudad paroxista, la representación de la Ciudad de México. Y en realidad cada vez me ratifico más que como estridentóloga, como arquelesvelista militante, es decir, soy fan de Arqueles más que totalmente del estridentismo, pero sí de las vanguardias, es decir, que me parece que en el fondo estamos conmemorando lo que yo llamo de un modo general un siglo de vanguardias. Entonces, si el año maravilloso de las vanguardias fue 1922, estamos casi en el centenario de ese año maravilloso y una de las maravillas de ese año para mí es la señorita etcétera. De manera reciente, y ese sería el segundo aviso, el Colegio de México, Rose Corral específicamente, editó el facsímil, salió ahora, se presentó hace un par de semanas, de la señorita etcétera, así que tenemos en el portal la novela corta, que es de Filológicas, una versión digital, que si bien está casi completa, no incluye la publicidad final, y esta versión de
el facsímil, en donde quizá faltó el color de la publicidad, pero lo demás está respetando el original. Y bueno, eso surge de otro proyecto mío que fue rastrear las novelas cortas del Universal Ilustrado, que en realidad así era La Señorita Etcétera. O sea, difícil saber si uno puede considerar, ustedes tienen una clase en donde se ve novela corta y allá habrá quienes digan la cantidad de caracteres o la idea de completud como lo más importante para desentrañar. Pero bueno, dentro de esta novela destaca profundamente, de esta colección, de esta serie, La Señorita Etcétera, por las diferentes características que espero explicar. Y ha habido muy recientemente algo que a lo mejor han escuchado llamar el giro material, the material turn, que tiene que ver con volver a pensar que la literatura no es una entelequia, que sí importa el soporte sobre el que está asentada, que es determinante en nuestra percepción. La idea, los norteamericanos acuñaron el término physicality, que muchas veces se traduce al español como fisicalidad, pero es esa condición física del objeto con el que nos vinculamos. Para mí va a ser profundamente importante. Yo hice uno de los estudios introductorios de la edición del Colmex, coordinada por Rose Corral, y un poco lo que les quiero hablar, expresar hoy, tiene mucho que ver con eso y con celebrar a esta novela casi centenaria. Ahora mismo podemos ver la portada, como viene en el original. Es una imagen, la tinta se conocía como azul acero, en donde hacia arriba ven el nombre de la colección, hecha a mano, y además nos marca mucho la transición de un modelo de una prensa todavía artesanal hacia la prensa industrial. Entonces, sin más antecedentes, voy a leer. Nacida de la afortunada coincidencia entre la apuesta modernizadora por la novela breve, la ruptura estética y el crecimiento industrial de los medios de comunicación, o si se prefiere, de la encrucijada histórica entre la prensa de la posrevolución y la literatura de vanguardia, La Señorita Etcétera resulta mucho más que una treintena de páginas de papel periódico que componen un volumen de escasos 15,5 centímetros de alto por 11 centímetros de ancho, con una tapa en papel couché. Se trata de la primera publicación de narrativa de vanguardia latinoamericana, si consideramos que su edición original data, y ahí es muy útil la datación de la prensa, del jueves 14 de diciembre de 1922. A partir de entonces, se puede rastrear un interesante número de narradores hispanoamericanos que en su conjunto se oponen a la mímesis realista como única manera de narrar y ensayan ficciones líricas, cinematográficas, volátiles, casi siempre muy breves, si bien sin acordarlo ni conocerse, es decir, un proyecto que coincidió en una época, no que se planeó. Al menos hasta 1935 nos enteramos de que han publicado en este formato Vicente Huidobro, Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, Pablo Palacio, Martín Adán, César Vallejo, Efrén Hernández, Pablo Neruda, Julio Garmendia, Juan Emar como narradores. Estos son algunos de los que consideramos después o bien narradores de vanguardia o narradores de ruptura. Hay algunos que no se casan bien con el adjetivo vanguardia. A mí, vanguardista me encanta y yo sí considero que todos los nombrados son vanguardistas. Desatendidos por la crítica y la historiografía literarias que hasta mediados de los años 90 del pasado siglo habían circunscrito las vanguardias a un gesto en la poesía y el teatro, antologías y reediciones posteriores permitieron la lectura y valoración conjunta de estas narraciones, tarea que en alguna medida continúa en nuestros días. Se trata además, y recupero la idea de la importancia de La Señorita Etcétera, de la única publicación de narrativa que es a la vez masiva y vanguardista.
Es decir, que esta idea que tenemos de la vanguardia como una literatura de culto que llega a pocos, queda rota con la posibilidad de leer interdisciplinariamente historia de la prensa e historiografía literaria. Varios motivos animan a pensar en la importancia de la materialidad. La convicción de que la relación entre el periodismo moderno y la nueva literatura se vuelve visible, y por eso también la propuesta de reeditar los facsímiles o de ponerlos de nuevo en circulación en modo virtual ha sido coincidente. También hay una edición de Alias en donde dicen que tienen la reedición facsimilar de la señorita, etcétera, pero es la edición de 26, aunque usan esta portada. En nuestros días, es decir, reproducir lo más fielmente el formato en el que dicho texto fue editado, asumir los elementos concretos y materiales, asumiendo que estos son relevantes y significan. Son estos del orden de la tipografía, del papel, de las tintas, de la puesta en página, de las ilustraciones, la imagen de portada, la publicidad de la contraportada o la consideración del tiraje. Es decir, que cuando hablamos de materialidad para el caso literario hay que tener una especie de intuición muy abierta, porque para cada obra va a ser algo diferente lo que signifique. En unas serán el diseño editorial de palabras y en otras será la calidad de la tinta, incluso la mala calidad de la tinta, lo perecedero, el despostillamiento de la tinta sobre el couché, etc. No hay una fórmula, es decir, que este giro hacia la materialidad que caracteriza los estudios después del siglo XXI en consistencia para el estudio de las revistas, de las vanguardias, pero también para las obras de arte, a partir de técnicas de laboratorio, por ejemplo, coincide en afirmar la importancia de lo que perciben nuestros sentidos en todos estos órdenes. Todo ello en consonancia con los estudios sobre historia de la edición, bibliografía, en el sentido de disciplina, y las materialidades que revelan que más allá de la presencia inmanente de la obra literaria, imposible de sostener y sin embargo a la que muchas veces apelamos de manera inconsciente y restrictiva, hay una historia particular y significativa que la acompaña, de la que hablan las condiciones materiales de la producción original, igualmente reveladores y significativas. Para nuestro caso es decisivo reconocer que el alto tiraje de un semanario tan posicionado en el campo periodístico mexicano y en el campo cultural mexicano, como el Universal Ilustrado, permite una divulgación al mismo tiempo masiva y económica de un texto complejo y experimental. Un gesto profundamente democratizador del director de la colección, Carlos Noriega Job. Rompe la idea de que el estudiantismo y las vanguardias, y sobre todo la narrativa de vanguardia, se desarrolló en un espacio de circulación siempre restringido como objeto de culto y circuló entre pocos elegidos. La señorita etcétera apareció, acabo de decirlo, el 14 de diciembre. Si ustedes se fijan en lo que el Universal plantea el 28 de diciembre, Pluma de Maple Sarce, como el movimiento estudiantista en 1922, sabemos que el 31 de diciembre del 21 aparecen en las calles de la Ciudad de México o en el centro el manifiesto actual, pegado de ambos lados, en papel velín, y para 2 semanas después ya se equiparan las figuras de Arqueles y de Maple Sarce como los grandes pilares, así como está diseñada la columna, se ve muy claramente como los capiteles de estas columnas, Arqueles y andamios interiores de Maple Sarce. Es decir, que en 2 semanas una novela de 32 páginas de 15 por 11 y medio se convierte en el referente obligado. La circulación de los facsimilares permite recuperar la interdisciplinaridad e interdiscursividad características no solo del estudiantismo, el segundo año de cuya era cierra, según el poeta Manuel Maple Sarce, justamente con la aparición de esta novela, sino en general de las vanguardias, en este caso
Partir de que palabra e imagen son elementos igualmente constitutivos de la edición. Solo la primera edición de La Señorita Etcétera tiene imágenes. No se había recuperado en todas las demás ediciones mexicanas, guatemaltecas, internacionales, que hubo una voluntad de ilustrar. Entonces, difundir la edición facsimilar parte de la convicción de la publicación original única en reproducir las ilustraciones elaboradas para ella, habilita una lectura diferente de la obra. Ni las ediciones subsecuentes realizadas en vida de Vela, ni las posteriores a su deceso contemplaron la reproducción de la versión original ilustrada o de nuevas imágenes. Si nos detenemos en el discurso visual de la edición, vamos a empezar por los exteriores. Nada más que antes de entrar a los exteriores, yo quiero que nos detengamos en una serie de imágenes. Esta es una caricatura de uno de los caricaturistas más conocidos del Universal Ilustrado, Andrés Audifret. Y es una caricatura retrato de Arqueles Vela. Arqueles Vela, antes de publicar La Señorita, era conocido porque había hecho una publicación de poesía, El Sendero Gris. Había anunciado que luego vendrían otros poemas que no llegó a publicar. Y aquí una página diagramada por El Universal a partir de la compilación que hace Rafael Eliodoro Valle, este hondureño, va a poner. Y más adelante, esto ya es 1924, para situar Arqueles, porque a mí una de las preocupaciones mayores que tengo es restituir Arqueles a Guatemala, no quitárselo a México, pero restituirlo como autor no nacido en Tapachula, sino que nacido en Ciudad de Guatemala, pretende haber nacido en Tapachula para conseguir trabajo sin presentar papeles en Ciudad de México. Dentro de las pruebas, más allá de las que no puedo a las que no puedo recurrir ya, la viuda de Arqueles, antes de fallecer, bueno, le entrevistamos varios de los que estudiábamos Arqueles. Ella me dijo a mí que no nació en Tapachula, sino en Guatemala, y en entrevista el año pasado, en febrero, estuve en Guatemala y entrevisté a los sobrinos y dijeron que su abuela nunca salió de Guatemala, por lo tanto es imposible que él haya nacido por generación espontánea en Tapachula. Entonces tuvo que nacer en Guatemala porque la abuela nunca salió. Este es un número, el número del 29 de mayo del 24 del Universal, dedicado a Guatemala. Es conocido como el número de Guatemala. Y dentro del número hay un estudio, el más importante estudio que se le ha hecho a Vela, o por lo menos el más trascendente estudio que se le ha hecho hasta el día de hoy, hecho por Pablo González Casanova, recién regresado de Alemania, filólogo, que se llama Las metáforas de Arqueles Vela. Y que dice, y por eso amplié, Arqueles Vela, uno de los nuevos escritores de Guatemala, de cuya técnica se habla en el presente artículo. Es decir, si era de Chiapas, ¿para qué decir que era de Guatemala? Y es un artículo espectacular porque decide que lo más relevante del estridentismo es la prosa de Vela. Y se refiere específicamente por la fecha a La Señorita Etcétera. Por otro dato, aquí tenemos el retrato de Arqueles hecho por Alfredo Gálvez. Este fue un hallazgo que recuperé para este prólogo, porque quedaba omitido el nombre, solo A. Gálvez S. 1922 en la portada, cuando, como les mostré varias portadas y como verán luego, se trataba de fotografías, unas fotografías muy poco vanguardistas, las que iluminaban la portada con un retrato del autor en toda la primera época de la novela semanal. Sin embargo, la de Arqueles tiene un retrato, y el retrato está hecho nada más y nada menos que por Alfredo Gálvez Suárez, que es, un autor guatemalteco exactamente de la generación de Vela, y vamos a ver que hay varios destacados guatemaltecos, compañeros de Vela de la escuela, entre ellos Gálvez Suárez, murió muy joven, pero prácticamente el pintor nacional.
Gálvez Suárez tiene, entre otras maravillas, es de Cobán, Altavera Paz, 1899, y muere en Ciudad de Guatemala en 46. Uno de los becarios. La revolución movilizó a muchos centroamericanos, artistas, intelectuales, periodistas, a venir a México. Si vieron la exposición de Carlos Mérida o vieron los catálogos hace un par de años, porque estuvo en una gran exposición en el Museo Nacional de Arte, es el mismo caso y es la misma generación. Entonces vine becado en 1923 a estudiar las técnicas del muralismo, a trabajar junto a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, y se había dado a conocer antes de esto por reproducir petroglifos mayas que aparecieron como portadas de las publicaciones de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, los llamados anales. Había hecho también, y eso es una de lo que estamos viendo ahora, un cuaderno o álbum, Indios de Guatemala, Guatemala Indians, una carpeta de 10 reproducciones a color de sujetos indígenas con especial énfasis en el detalle de la composición de los trajes típicos, que constituye un muestrario de los ricos textiles mayas e incluye un texto. De más está decir que los textos son lo menos importante del libro, las reproducciones, la calidad de la reproducción, lo que se sigue exaltando, está publicado por Sadik and Company, que además va a ser dirigida por Alfredo Gálvez en esos años, una editorial pequeña, en los años 40, pero el texto en español está redactado por otro guatemalteco de la generación de Vela, Miguel Ángel Asturias, que es el otro gran referente y excompañero de Vela de generación y de pupitre, por decirlo de alguna manera. El renombre de Alfredo Gálvez Suárez, estos son otros aguadores de Chichicastenango y Landeras de Atitlán, es un extraordinario acuarelista, como podemos ver. Hizo, después de los años 40, los murales de Palacio Nacional en Guatemala. Por eso decía yo lo de el artista emblemático, el artista nacional, es el que le hacen 20 años antes la portada a su cogeneracional Arqueles Vela. Pero lo más conocido de este personaje, Alfredo Gálvez Suárez, es que diseñó la moneda. Entonces aquí tenemos el quetzal, el dibujo del quetzal volando y los rostros indígenas de la moneda que se siguen utilizando, y el de la moneda de 25 centavos, pertenecen a la composición de Alfredo Gálvez. Esta es una cuestión que encontré después, un cartel de la campaña para promover el café de Guatemala. Ocurre mucho en nuestros países en Latinoamérica que la desgracia de uno por el monocultivo es la ganancia del otro. Entonces, a raíz de una de estas terribles plagas, creo que la escoba de la bruja, en Brasil se posicionó el café de Guatemala, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la publicidad, la agencia, la Oficina Central del Café, contrató a varios pintores, entre ellos a Gálvez Suárez, para promover, la campaña se llamaba Just Try It, con la idea de que iba dirigida a Estados Unidos o al extranjero. Esta es otra marca, por eso hablaba de la generación. La entrevista que Miguel Ángel Asturias publica en El Imparcial de Guatemala en 1926, que se llama Arqueles Vela atormentado en una entrevista, guatemaltecos en el exterior. Por eso para mí sigue siendo totalmente necesario defender, y es una foto de Arqueles Vela y Miguel Ángel Asturias en el Jardín de Luxemburgo en París, que está recuperada en las obras completas de Asturias, pero que pude revisar en el archivo del Imparcial, en Guatemala. Creo que me voy a quedar, voy a retroceder y me voy a quedar en esta. Bueno. La conjunción entre modernidad, vanguardia
Quizás debería poner mejor estas. Entre trabajo de archivo e indigenismo, en la que coinciden diferentes momentos y por diferentes vías Miguel Ángel Asturias, Alfredo Gálvez, Carlos Mérida, Arqueles Vela, entre muchos otros intelectuales y artistas de Guatemala, es valorada actualmente como parte de un mismo aliento renovador y explorador a principios del siglo XX. En este sentido, lo reconoce el artículo 100 años de artes visuales guatemaltecas, introducción al catálogo del Museo de Arte Moderno de Guatemala, Carlos Mérida, un importante libro recientemente publicado. Esta es una edición de 2018. Y dice textualmente, se les llamó vanguardias, pero eso fue en Europa, a donde corrían los americanos para aprender nuevas formas de expresar los sentidos. Sin embargo, los artistas terminaron sumidos en los descubrimientos de un quehacer americano, en este caso guatemalteco, fiel al encuentro de lo primigenio. Es decir, que el indigenismo en años recientes, y así lo atestigua una muy reciente exposición que recorrió varias sedes, entre otras el Palacio de Bellas Artes en México, Amauta y las redes de vanguardia, vinculando la revista de José Carlos Mariátegui y el indigenismo con la vanguardia, que puede ser el expresionismo, puede ser el estudiantismo mexicano, puede ser el movimiento de grabadores 30-30, considera que es una vanguardia más, que no se puede estudiar el indigenismo como un movimiento antivanguardista, previo, realista, costumbrista, sino que tiene que ser estudiado como una vanguardia más, porque las aportaciones estéticas y las propuestas y los cuestionamientos coinciden. Si ustedes se fijan, aquí ya no netamente, aunque se trata de un artista más vinculado que con el realismo o con las vanguardias, con el arte decorativo, en el caso de Alfredo Gálvez, nosotros tenemos, se nos considera parte del movimiento Art Deco en Guatemala, nosotros tenemos como la conciencia de que aquí hubo un trabajo etnológico al ver estos atuendos, igual que lo hubo en Mérida. Es decir, que partieron de hacer estas exploraciones, estos viajes, esto que también hicieron los artistas en el caso mexicano durante la secretaría de José Vasconcelos. Acercarse al pueblo vivo para registrar en el más alto grado estético lo que se estaba produciendo. Esta investigación entonces también proporciona alguna pista para una relectura de la presencia de los intelectuales guatemaltecos en el México postrevolucionario. Este retrato no es conocido en Guatemala, no consta en los catálogos de la obra realizada por Alfredo Gálvez. Por último, respecto a la misma idea de materialidad, me voy a adelantar un poco porque no está muy bien organizado mi material para poder seguir. Tenemos la publicidad. Aquí tenemos un agua mineral es decir, viene primero la portada y luego es pura el agua que usted bebe, Tepeyac, agua mineral natural, Bodegas Universal. Y más adelante tenemos en la tercera de forros unas cámaras portátiles, que esa es una gran novedad para ese momento, no son las cámaras de estudio, sino las cámaras portátiles que van hacia el fotógrafo aficionado, y un modelo, muchas veces la cuarta de forros la ocupaba ya como por acuerdo, por contrato, la Page, un modelo de coche. La segunda, la tercera y la cuarta de forros se destinan en la colección a anuncios publicitarios. Poco sabemos del negocio del primer aviso del agua del Tepeyac para ofrecer de inmediato el agua que sí es pura. Lo único que sabemos es que fue distribuida por las Bodegas Universales. Rastreando información sobre la marca, las oficinas se ubicaban en el número 15 de la avenida 16 de septiembre. Fray Sinier Morín era el secretario del Consejo de Administración en 1923.
Sus ventas se concentraban en licores como vino, coñac y champaña. En la tercera desforros aparece la cámara Brownie. Ahí me apoyo en Héctor de Mauleón, que dice que con esto se cierra una etapa de la fotografía de estudio. En la tercera de forros, por su parte, aparece una foto de una cámara Brownie número 0 con sus respectivos datos técnicos, consignando que se vende por 10 pesos en la American Photo Supply. Esta casa fotográfica estuvo situada en la calle de Plateros, hoy Madero, en la Ciudad de México, a partir de 1894. El lema, haga usted fotografías, que es el que está hasta arriba de la publicidad, alterna con otros que dicen, usted puede ser fotógrafo. Ellos venden las primeras cámaras portátiles, por ello el anuncio se dirige a un público curioso con posibilidades económicas y se le ofrece que la cámara para esparcimiento y aprendizaje se acompaña de un libro de instrucciones para manejar la cámara y una guía para principiantes en la fotografía. Un fotógrafo amateur, probablemente un joven que puede tomar la actividad como hobby. Con esta práctica se anuncia, a juicio de Héctor de Mauleón, el fin de los estudios fotográficos, dice Mauleón. Centro histórico, 200 lugares imprescindibles, en especial lo del American Photo Supply. Y en la cuarta de forros o contraportada, el anuncio de la Page Motor of Mexico, que promueve el muy reciente modelo Jewett, que aparecía en Detroit apenas unos meses antes, en marzo de 1922. O sea que tener la publicidad en diciembre implica que ya hubo todo un mercado que habilita la importación. La compañía automovilística de manera frecuente se anuncia en este espacio publicitario. Pero lo que era destacable era un modelo barato de coche en Estados Unidos, no en México. Le hace un tributo a Harry Jewett, presidente de la Page Detroit Motor Company. Es un tamaño compacto, velocidad media, se considera un modelo ideal para mujeres y la publicidad norteamericana dice cuesta menos de $2,000, lo venden a $1,999, que sacando los costos sería un auto baratísimo también en nuestros días. Entonces, pensando en que la mayor distancia entre la prensa del XIX y la prensa del siglo XX pueden resumir en asumir al lector no como un ciudadano para educar, sino como un cliente a quien se busca seducir con la oferta comercial, porque como sabemos, la prensa industrial vive de la publicidad y no de la venta de ejemplares. Asumimos que los anunciantes de mercancías modernas piensan en clientes que coinciden con el perfil del lector de la colección de novelas breves y del Universal Ilustrado. Un cliente joven, probablemente masculino, citadino o que aspira a serlo, abierto al consumo de mercancías modernas que se publicitan en sus páginas como a un escaparate. Un cliente abierto a la moda, a la aplicación tecnológica, a los hobbies, tanto como a la modernidad literaria, dispuesto a asomarse con prisa cada jueves a conocer aquello que se vuelve noticia en el orden de la cultura o del mercado disponible. Es decir, la cultura es un bien más que se anuncia en las páginas de El Universal Ilustrado. Los mismos caricaturistas, Audifred, Cass, hacen la publicidad del semanario. Otro de los interrogantes al trabajar con este tipo de publicaciones y no ir a los libros consagrados. ¿Cómo leer publicaciones que son a la vez efímeras y perdurables? Que desde su materialidad más tangible y evidente, papel periódico que amarillea rápidamente, portada de couché que se descascara o desprende en la lectura, delgados folletines, pequeño formato, que no se presta a la conservación y colección en bibliotecas, al no promoverse como materiales encuadernables por programa editorial de aparición, sino excepcionalmente por voluntad de los lectores o bibliotecarios intuitivos, pues presentan una relación ambigua al ser prensa y literatura.
Quizá la decisión más prudente sea aproximar metodologías de distintas disciplinas y recordar que al publicarse como anexos de una revista o suplemento, pueden ser revisados, como propone la estudiosa argentina radicada en Francia, Annick Louis, dentro de un proceso de lectura distante y compleja. Por más que lo intentemos, no somos los lectores del pasado revisando nuestro suplemento de los días jueves por etapas en orden de interés a lo largo de una semana. Somos estudiosos que leemos de principio a fin distintas publicaciones periódicas, realizando una lectura intensiva o bien una lectura, y es un sinónimo, especializada. Cito a Nick Louis: nuestra lectura especializada permite percibir las repeticiones, las comunicaciones internas y las redes que atraviesan una publicación y provoca una impresión determinada, construyendo una imagen específica del objeto. Fin de cita. Desde esta mirada, la señorita etcétera aparece como folletín anexo al ejemplar del Universal Ilustrado del año sexto, número 292, con el que debe leerse en consonancia. Salta a la vista que en el semanario no se hace mención alguna de la publicación. Es decir, hay otros ejemplares en donde sí, en la columna del director, en estas notas del director, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del 19 de abril de 23, podemos leer en la parte inferior izquierda la ofensiva de la novela semanal. Y se va a hablar de lo que hace esta semana, cuál se publica ahora, cuáles van a venir. En el que acompaña a la señorita etcétera no se dice una sola palabra sobre la señorita etcétera. No se le hace publicidad y no parece ser como el gancho, sino más bien se justifica su publicación con un prólogo del editor. Salta a la vista entonces que el número en cuestión se encuentra dedicado al estado de Aguascalientes. Funcionaba mucho por pago de gobernadores de estados que hacían el número completo, sobre todo publicidad, columnas de sociales, empresas que se anuncian, publireportajes dedicados al estado. Por otra parte, las páginas 28 y 29, que forman parte del pliego de papel couché, donde se imprimen eventualmente las notas más importantes del semanario, se dedica a publicar las crónicas de Nueva York, firmadas por Pepe Rultaville, a saber, el periodista Guillermo Enríquez Simoní, 1891-1981, responsable de abrir la agencia del Diario de Nueva York, quien en esta ocasión presenta con acompañamiento de dibujos y fotografías el artículo Dos Venus a la greña, en el que se ventila la demanda de Anne Hyatt contra el fallo a favor de Dorothy Knapp, la segunda de las cuales ha recibido el premio de un concurso de belleza Miss América 1922. Al alegar que Hyatt se encuentra mejor formada y dar como prueba sus medidas anatómicas. Entonces, lo que acompaña las imágenes de mujer que tenemos al hacer la lectura extensiva que propone Annick Louis, leerlo como prensa y leer de manera completa todo el ejemplar, eso implica, como la novela se regalaba con la compra del Universal Ilustrado los jueves, leerlo junto con el suplemento. Rultaville presenta en tono jocoso y frívolo una crónica que habla de modernidad, ideales de belleza y mirada a la mujer como objeto de concurso y exhibición. Literariamente y en el mismo pliego, el hito consiste en la coronación del poeta modernista José Santos Chocano, 1875-1934, como el poeta más sobresaliente del Perú, del que aparece un retrato mental sin firma, así como una breve antología poética. Es decir, que el canon imperante, al aparecer la señorita etcétera, sigue siendo la gran poesía de los consagrados modernistas en Latinoamérica como en México. También se reseñan varias publicaciones en la sección Los libros que nos envían. En ese caso, llama la atención que 2 de 4 reseñas correspondan a otras revistas. Se comenta La Falange, revista de cultura latina, como publicación loable por no ser órgano de ningún cenáculo que no combate en contra de nadie, sino en pro de algo, una de las primeras publicaciones del grupo que luego se conocerá como Contemporáneos, bajo la dirección de Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano. Por otro lado,
se detiene en High Life, gran revista cultural independiente, publicación poblana de tipo magazine. El comentario llama la atención especialmente en su apuesta solidaria por reseñar una revista, así como pensar que entre ambos polos podemos ubicar la apuesta editorial del Universal Ilustrado, que publica la novela estridentista al tiempo que da el espaldarazo a la agrupación contraria. Es decir, que todo este cliché contemporáneos versus estridentistas es más de la crítica y la apreciación posterior, las facciones posteriores, la historiografía literaria mexicana, que de los grupos que compartían páginas. Si bien ambas aparecen todavía en estado embrionario. Como dato curioso, las páginas del ejemplar albergan la encuesta de Febronio Ortega, ¿cuál es el escritor más malo de México? Y las respuestas oscilan entre la anónima afirmación de que se trata de Carlos Noriega por el libro La Grande Ilusión y el rechazo de Manuel Maplesarce a responder, y la afirmación de Torres Bodet de que en su opinión el peor libro del año es de Daniel Cosío Villegas por Miniaturas Mexicanas, y Martín Gómez Palacio pronunciándose por Artemio del Valle Arizpe y Pedro Enrique Sureña como los peores, pues serían en sus palabras el uno autor de libros que nacen muertos y el otro un escritor deprimente. Las únicas referencias a Arqueles Vela en este panorama se dan como reporter y no como escritor. La una dentro de la respuesta a la encuesta por parte de Gómez Palacio, quien interroga al encuestador Ortega sobre los jóvenes periodistas. Por momentos me pide que le hable de mí, de Arqueles Vela, de sus amigos del periodismo, de tantas cosas. Fin de cita. La segunda, como colaborador. Para entonces Arqueles publica todavía la columna Siluetas y cosas que pasan. Glosa de otros medios internacionales, firmada con el seudónimo Silvestre Paradox. En esta ocasión comenta brevísimamente 4 temas. Un estilo de peinado femenino conocido internacionalmente como la ondulación Marcé, que debe su nombre a un peluquero francés de fines del 19, la adoración contemporánea por la velocidad y el uso del automóvil, el ascenso de los camisas negras de Mussolini, narrado con tono superficial, y los bailes cubanos con presencia de rituales, específicamente el bembe de Camagüey, mal vistos por el gobierno local. Seriedad e intuición sobre la actualidad mundial signan la mirada, enmascarada siempre por la frivolidad, que es la tónica del semanario, escalada bélica en Europa, ascenso del negrismo. Como otro tema, en referencia a la relación prensa-literatura, la señorita etcétera forma parte de la mencionada colección periódica La Novela Semanal del Universal Ilustrado, que del 2 de noviembre de 22 a diciembre de 25 circula los jueves con el semanario de dicho nombre. El fascículo no tiene costo adicional, se recibe gratuitamente al comprar el Universal Ilustrado. Como otros proyectos de modernización de dicha revista, se trata de una iniciativa de su director más innovador, el joven Carlos Noriega Job, quien ocupa dicho cargo entre 1920 y 1934, cuando ocurre su prematura muerte. Sin preferencia estética, la colección únicamente busca dar a conocer la narrativa mexicana inédita. La señorita etcétera ocupa el 7º volumen. Antes de ella aparecieron 2 novelas de costumbres, una narración realista, una modernista, una virreinalista y una traducción de cuentos japoneses. Después de ella, se publican novelas de la Revolución, naturalistas, colecciones de cuento, teatro breve, pero sobre todo ficciones costumbristas y realistas. De manera insistente, el acento hacia el final de la colección, o sea, hacia 1925, consiste en privilegiar la novela de la Revolución y el realismo, y está determinada por el éxito de la reedición de Los de Abajo por entregas, a partir de entonces muy exitosa. En esa condición permanece La señorita etcétera como rara avis, obra sola del vanguardismo extremo. Hay que señalar que la excepcionalidad de la obra dentro de la colección incluye otros órdenes, siempre materiales. Uno de ellos, la extrema brevedad. Si el formato habitual para las novelas de la colección consiste en un volumen de bolsillo de 32 páginas, La señorita etcétera ocupa 22. Para que el volumen alcance el número de páginas necesario,
es necesario añadirle un cuento más del mismo Vela. Era un cuento que estaba perdido en las antologías porque, y eso me tocó verlo, este es el cuento, Los espejos de la voz, que viene al final del volumen. Luis Mario Schneider, cuando hace la antología del estridentismo, que es la que conocemos, la hace para Conaculta, bueno, hace un par, tacha el nombre de Arqueles por error y se va sin firma el cuento, que aquí muy claramente pertenece a Arqueles Vela. Pero durante algunos años no se sabía, se suponía que era de Vela por la presencia de los fantoches. Tiene que incluir un prólogo, 7 viñetas, 3 hojas en blanco, la firma del autor y un cuento, para llegar a ocupar las 32 páginas. Porque Vela necesita solo 22 para hacer una novelita. Consciente de la ruptura extrema que representó su novela, Arqueles Vela sostiene en 1976, en la hoy célebre entrevista que le realizara el narrador chileno Roberto Bolaño, en ese entonces residente en México, que La señorita etcétera no era una novela de eventos, sino una novela de matices. Y estos son los que perviven en el recuerdo. Por lo tanto, se trataría, y es palabra de Arqueles, una novela del yo, que coincide por la fecha de publicación con el Ulises de Joyce, también de 1922, y que sin conocerlo y guardando las desproporciones, repito, porque es un monstruo el Ulises de Joyce y mi novela es un microbio, coincide también en que es el yo el que crea todos los conflictos y las realidades que fuera de él ni siquiera existen necesariamente. Siguiendo el criterio de la irreductibilidad de la lógica, que según Elena Beristain comparten las más extremas obras de vanguardia, es imposible o casi imposible resumir el contenido de la mencionada obra. No se asienta en una narración fuertemente causal y trabada, explicable a partir de acciones. Sus nexos no son causa-efecto, sino contigüidad. Se basan en la asociación libre, el juego de palabras, el salto analógico entre campos semánticos. Podemos hablar entonces más bien de lenguaje, escenarios, claves de lectura, que de personajes y acciones. En varias ocasiones se ha hablado de montaje narrativo. El primero en hablar de montaje narrativo es Pablo González Casanova en 1924, y se la ha descrito como compuesta por fotogramas inconexos que se yuxtaponen y a los cuales los lectores deben dotar de sentido con la activa lectura. La cita de González Casanova es magnífica y la voy a leer. La señorita etcétera es un nombre, se desarrolla como una película cinematográfica cortada en 8 partes, sin enlace aparente, para dejar al lector la satisfacción de suplir lo que falta contemplando en el cinematógrafo de su cerebro las proyecciones de su imaginación iluminado por la lectura. Fin de cita. Entonces, tenemos aquí Los espejos de la voz, que es lo que voy a analizar un poco porque es mucho menos conocido el cuento y mucho menos realizado el análisis. Una de las pocas personas que ha hecho un análisis sobre Los espejos de la voz es Silvia Pape. Los espejos de la voz, el cuento con que Arqueles cierra el breve tomo, ha sido muy poco atendido por la crítica, a pesar de que en la época de su aparición, una figura de referencia como el hondureño Rafael Heliodoro Valle lo considera superior a la conocida novela a la que acompañaba. Justamente en La Falange, Rafael Heliodoro Valle, reconocible solo por las iniciales RHV, hace una reseña en que dice que La señorita etcétera no es una buena obra, pero el cuento sí lo es. Y dice, en el cuento de los fantoches, para quienes conocemos la timidez cordial de Vela y su gusto por la paradoja, hay humorismo y hondura humana. En 2 líneas enmarca su personaje y lo hace vivir en un mundo de seres que un día le fastidian porque comprende que lo traicionan, por lo mismo que, conmoviendo a los hombres, ya tenían la personalidad de estos, desintegrando la que él les había prestado con su divinidad y con su escoria. De hecho, le dice que ojalá escriba más cuentos como este y menos novelas como la otra. Por un problema de edición conjunta, Luis Mario Schneider se dudó de a quién correspondía la autoría del cuento. Al revisar en la biblioteca Luis Mario Schneider los manuscritos del crítico argentino, se despeja la confusión al encontrar la crítica de Valle en La Falange,
se despeja nuevamente y al encontrar la primera edición prestada por la... ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha perfecto, ¿eh? Perfecto. Aquí estamos. Gracias. No te Y preocupes. al presentar Lénica Puyol la obra a varios de los que estudiamos, se descartó la posibilidad de que el cuento fuera anónimo o no suyo. La voz ficcional de Los espejos de la voz corresponde a un periodista novato que narra en primera persona su encuentro con el hombre de los fantoches, un ventrílocuo. El narrador, un reporter, debe cubrir una noticia por orden del director de la revista. Su incapacidad y timidez lo llevan a ofrecerse para realizar la nota. Entonces nos presenta un fragmento del reportaje que preparaba, basado en el encuentro con el titiritero, y nos brinda en un brevísimo texto de apenas 3 páginas el mismo ambiente de asociaciones líricas y disquisiciones personales que marcan su estilo más vanguardista. Una profunda misantropía hace que el entrevistado se haya alejado del mundo para dedicarse a hacer sus muñecos, que no deben divertir ni hacer llorar, sino plantear, cito, cómo debería ser el mundo para no ser tan idiota, ni tan triste, ni tan alegre, ni tan humano, ni tan divino. Fin de cita. El hombre hace uso de los muñecos en los escenarios, pero el entusiasmo del público frente a los muñecos, que se comporta como si creyera en la existencia de los mismos, lo convence de destruirlos. Sin embargo, el público y los mismos muñecos se lo impiden. Tras una línea completa de puntos suspensivos con la que resume su intención con el artículo, si la ven, está aquí. Esa es la transición. En que adhiera la causa del entrevistado. Quise arrancar el silencio malo de mi entrevistado, el secreto de su existencia ficticia, de su afán de alejarse de la humanidad, y viví con él una tournée de sensaciones. Rompe la ficción de regreso al diario. Su trabajo resulta inútil. Al llevar a cabo la entrevista, ha perdido la actualidad y cuando llega a la sala de redacción no le aceptan el reportaje. Más allá del planteamiento empático hacia la crisis existencial del personaje del titiritero, que podríamos calificar de nihilista por el grado de escepticismo en todas las instituciones humanas que expresa, podemos asumir también la validez de una lectura metaficcional, que nos hable una vez más de estas condiciones de materialidad o de publicación. En ella se descubren, si bien de manera lúdica, tanto una militancia en el antirrealismo como una burla de las vanguardias. Esto no resulta ajeno a una lectura de época como la que se ha venido haciendo los últimos 20 años. Otros autores latinoamericanos de su generación, Palacio, Macedonio, Emar, se pronuncian en sus narraciones de manera expresa contra el realismo e incluso ironizan sobre los textos que presentan. Plantean la necesidad de deslindar las narraciones de la vida, volviendo visible que la construcción de personajes es un artificio de la creación que corresponde al autor como todos los elementos presentes. Narrador, trama, referentes, espacio-temporales, al presentar al interior de la ficción un personaje que ejerce la escritura y que en muchos casos la trunca. Aquí el ventrílocuo rechaza el realismo, crea una generación que en todo recuerda los prejuicios de época esgrimidos en contra de las vanguardias. Cito, fue una generación original, atrevida, premeditada, preparada para soportar el día y la noche de la vida. Una generación sin nervios, insensible e indiferente. No vivía más que de pensamientos, de voces, de movimientos reflejados. Fin de cita. Lo que no soporta es la reacción del público que se entusiasma con las marionetas, con los fantoches, y se sumerge en las historias de ellos. Creyeron que ellos vivían, reían, pensaban. Por eso quiere matar a los fantoches, este autor, este hombre de los fantoches. En esa línea de lectura, el cuento cobraría una fuerza crítica insospechada, pues no sería demasiado concebir en sus líneas una autorrevisión vanguardista en una etapa muy inicial. La narración consigna la fecha agosto de 1921 como momento de escritura. Aquí tenemos esa fecha. Una vanguardia que, enfatuada por su papel artístico trascendente, vuelve a sostenerse en la ilusión de ofrecer otra realidad y no acepta ser asumida como perentoria. Algo de premonitorio sobre el derrotero del estudiantismo tiene esa lectura, que pasó desapercibida para los lectores adeptos al modernismo y al realismo, como es el caso de Leodoro Valle. Pero lo que queda, y por eso decía lo de la
posibilidad de lectura metaficticia dentro del diario. Pero lo que queda más expuesto a nivel de anécdota autobiográfica es la desigual relación entre reporter y director de semanario. No se trata únicamente de una graciosa salida por parte de Vela, sino de un sentir generalizado que corresponde a la rígida jerarquía del diario y a la desigual brega del periodismo moderno que reproduce el conflicto de clases al interior de la prensa. Un manual francés, publicado en 1920, al que llegamos gracias al comentario de Félix Pallavicini en sus memorias sobre su viaje a Europa, recoge el sentir de la desventajosa posición que ocupa el periodista asalariado. Y este es otro de los manuales que están referidos en diferentes obras de la misma época, son en los que se inspiran porque la profesionalización del periodismo es muy tardía en México. Roberto Juvenel dice, en resumen, que son los reportes quienes redactan los periódicos completos bajo el mando del secretario de redacción, y Arqueles Vela era el secretario de redacción. Son ellos los periodistas de a pie quienes lo leen y redactan todo en busca de novedad, los despachos, los diarios, los boletines de agencia. Son ellos quienes corren detrás de la información, resumen, desarrollan, compilan la noticia, aunque raramente la firman. Dedicados a tareas ingratas, no tienen derecho a expresar las opiniones propias, mal pagados por el patrón, quien ignora incluso su existencia hasta tener la ocasión de señalarles sus errores, se mantienen fieles a la casa que los emplea, sin relaciones, sin dinero, sin prestigio. Ni siquiera les queda la esperanza de aportar a sus diarios la información que les procure renombre. Esta relación queda expresa en la arbitrariedad del personaje antagonista del cuento, el director de revista. Así como la dedicatoria del volumen. Aquí está el prólogo del director y luego va a venir, creo que no lo tengo, a mis compañeros de cuartillas del Universal Ilustrado, es la dedicatoria de la señorita etcétera. Los espejos de la voz se dedica, y aquí lo pueden ver, a Carlos Noriega Hop, es decir, al director del semanario. Va precedido por el elocuente encabezado. De igual manera, la única marca tipográfica diferente al interior del cuento corresponde a las versales. Hay que entrevistar al hombre de los fantoches. Aquí están las versales. El capricho pueril con que se mueve este personaje presenta dos facetas. Dar la orden a gritos, suponemos que las versales corresponden al grito, replicado por las mayúsculas que funcionan como altavoz, y la inmediata contraorden que no llega por la pérdida de actualidad de la noticia. Según el libro de Juvenel, el periodismo en 20 lecciones, las dos únicas exigencias con que se juzgará al reporter son darle tono sensacional a la noticia y cubrirla con absoluta velocidad. El narrador representado cumple con la primera, pero no con la segunda, por ello su trabajo se pierde volviéndose obsoleto. Recuperar en esta edición el cuento no reeditado a posteriori y aparecido de modo simultáneo que la afamada Nouvelle abona el conocimiento biográfico, periodístico y literario de Arqueles, así como del campo cultural mexicano. Abona también en la idea de cuánto se vinculan el crecimiento de la industria periodística moderna y los temas y estrategias de las vanguardias literarias. En conclusión, la simultánea emergencia de las vanguardias literarias y del periodismo industrial en México pueden leerse de manera modélica al contar a partir de ahora con un ejemplar facsimilar de una novela breve que nos habla a la vez de una absoluta voluntad democratizadora y renovadora de las letras, así como de la entrada en circulación de las obras de ruptura literaria como mercancía novedosa. Esta lectura cobra fuerzas al realizarse en conjunto con los anuncios publicitarios y observar el tipo de estrategia de mercadotecnia promovida por el diario. Se trata de un momento ideal para entender la pérdida del aura del libro como objeto de circulación, así como su engranaje en el proyecto comercial y editorial auspiciado por la postrevolución, del que son parte y beneficiarios un nuevo perfil intelectual y artístico y la estética de las vanguardias. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yana Hadati. Es interesante ver cómo
¿Me tienen otra vez? Yo no escucho a Vania. Creo que perdimos a Vania. Ah, Sí, yo tampoco la escucho. Vamos a ver si se reincorpora en un minuto. Si no, si no, para cederle la palabra a los estudiantes que tengan alguna pregunta, pues me voy a tomar la libertad, ¿no? Porque no. Ahí está, Vania. Hola, estoy teniendo un poquito de problemas de conexión con el internet aquí en la casa. Agradecer a la doctora por la conferencia. Me parece que esta parte de la obra de la señorita, etcétera, al menos en lo personal no lo habíamos alcanzado a ver, la parte de su publicación, de cómo fue su primera edición y su primer, pues, pues sí, su primera aparición en el mundo para los lectores. ¿Algún compañero que tenga alguna pregunta, algún comentario que guste participar? ¿Yo puedo participar? Claro, adelante, doctor Zavala. No, nada más una cuestión muy general. Digo, en principio, la felicitación que corresponde a esta extraordinaria conferencia que nos ha presentado Yana, pero me da la impresión de que muchos de nuestros estudiantes, por diversas circunstancias, quizás no conocen, ni siquiera conocían quizás el nombre de esto de la señorita, etcétera, ¿no? Entonces yo no sé si sea pertinente que de manera general, en 2 o 3 minutos, nos describas qué es la señorita, etcétera, y por qué diablos se llama así, ¿no? Que creo que es un fenómeno bastante interesante en el contexto de estas novelas de vanguardia. Y obviamente no estoy pensando nada más en la de Arqueles Vela, sino novela como Nube, este tipo de títulos tan interesantes que tienen las novelas cortas escritas tanto por los estridentistas como los contemporáneos. Yana, si te parece bien, a lo mejor valdría la pena un comentario al respecto. claro que sí, muchas gracias, Daniel. No se me ocurrió. A veces uno, cuando está muy sumergido en un tema, asume que el interés y la obsesión es general, pero tienes toda la razón. La señorita, etcétera, está marcada por una narración de un yo en un viaje trunco hacia la costa de México, aparentemente, aunque no tenemos muy claros los espacios, y más que encontrarse, siempre es un él y una ella, el él ocupa la posición del yo, pero es exactamente como dice Daniel, una trama muy volátil. Entonces, así como se llama la señorita, etcétera, porque en realidad no tenemos un retrato fiel de la susodicha, ni caracterizaciones. Tenemos varias novelas, novela como Nube, Margarita de Niebla, en donde se habla de esta condición de volatilidad. Acá podemos ver que lo que menos interesa es el rostro en el dibujo de la señorita. Los interiores no son de Alfredo Gálvez, sino de Guillermo Castillo, que firmaba Cas como caricaturista y que era muy amigo de Vela y que también era cronista y como cronista firmaba Júbilo. Esto de aquí era la presentación. Aquí está el Chango García Cabral, otro gran caricaturista, no de esta época, sino de los años 30 y 40, más bien, aquí se está formando, hace la caricatura de Cas, que es uno de los colaboradores, y aquí se habla de Júbilo. Generación de periodistas bohemios, es uno de los grandes amigos de Arqueles. Arqueles era muy tímido, pero como suelen ser los tímidos, con entrañables amigos. Y tiene aquí, la señorita solamente vemos que es una falda tipo chemise que no se le ciñe, que el corte queda más abajo de la cadera, al final de unos... Ella podría ser un estorbo para mi vida errátil. Esa página se diagrama con este dibujo, pero son diferentes situaciones. La mujer puede estar como pasajera en un express, pero también puede estar como mesera en un café,
Aquí tenemos otra de las imágenes. Aquí se dibuja más bien el narrador como un monigote. Vemos que esta representación siempre es muy vanguardista. Es decir, si en Alfredo Gálvez vemos una voluntad de representación más cercana al realismo, aunque es romántica, el color es romántico, la mirada es romántica, el ángulo es romántico, pero hay un cierto realismo, hay una suelta voluntad de mimes realista. Ni la novela ni las viñetas interiores tienen voluntad realista. Entonces, nos veríamos siempre en el café, y además está sentado sobre el café, sobre una mesa, probablemente, o una cama. Y solo al final tenemos, página 27, a la señorita etcétera, cuyo rostro aquí aparece como andrógino y gatuno, es decir, no tenemos la certeza de que sea femenino, pero también esta que es la imagen que escogieron en el Colegio de México para representar la portada. Es decir, un paracaídas que la pinta de la manera menos física, más etérea. Está volando, ni parece que caiga, sino que se mantiene como un globo. Y es nada más, es decir, nunca hay una alusión y una descripción de escenas que de por sí no son descriptivas. Aparece la mujer frente a los maniquíes, abordando un transporte, en 9 escenas. Una vez es acomodadora de cine, otra también podría ser actriz, otra vez es peluquera en una estética, pero son estampas que se superponen. Es un recorrido por una ciudad, un encuentro y un desencuentro entre dos, un masculino y un femenino, el objeto de deseo, y esto aparece incluso, esta es un momento a la mitad de la novela, en página 19, en que dice, yo le digo caligrama, crucero, peligro, vía libre. Se encuentran en un horario insospechado en el tranvía, y él dice, bajo su mirada fulgurante de crucero, peligro, vía libre, que para mí hace el caligrama del torso femenino, la cintura, las piernas, y en la mirada voyerista del hombre que la está mirando, porque además es sus senos y mi corazón se quedaron temblando, exhaustos, con ese temblor incesante del motor desconectado repentinamente en un anhelo de más allá. Es decir, que si creemos como Noé Gittrick que las metáforas surgen como explosiones en la prosa para marcarnos un texto, cuando esta explosión además es visual, porque lo único que se conservó visual en el resto de ediciones de la señorita etcétera es esto, a lo que yo le llamo el caligrama, es un momento altamente significativo de la novela. Es el momento del contacto, pero el contacto es voyerista porque no hay un encuentro. Sin embargo, en la novela sí hay un encuentro sexual entre una huésped de hotel y él cuando vive en un hotel, y sin embargo eso no se describe con el mismo ánimo voyerista, erótico que tiene este fragmento. Entonces es también un desencuentro de mujeres que empiezan a tomar espacios, se ha leído mucho eso, como figuras públicas, pero en el sentido de desarrollar un trabajo, de ser telefonista, de ser peluquera, de ser mesera, de ser viajera, de ser acomodadora de cine, es decir, estos primeros oficios urbanos, integrante de la ciudad, porque mucho es desplazamiento en esta novela. Es decir, que la señorita etcétera es ella. Es lo máximo que sabemos durante la novela. Ella podía ser ella, dice una de las oraciones en este ejemplo. Porque hay ligeras modificaciones en la edición de 26 y esa frase se quita. Pero no sé si respondo o genero más inquietudes. La novela realmente es muy difícil de resumir. Pues generas inquietudes muy interesantes, ¿no? Y ya nada más, mientras se anima algún otro alumno, también esto tan interesante que estás comentando de la entrada de la mujer a los espacios citadinos, porque, digo, yo pienso pues, en Santa, ¿no? 1906, 1905, 1906, no recuerdo el año exactamente, que únicamente su destino es esta cuestión de la prostitución, y también pienso en la pintada de los de abajo, ¿no?
pero es bien interesante en estas novelas vanguardistas de los estridentistas y los contemporáneos, cómo sí entra la mujer, pero entra de una manera muy curiosa, está un poco difuminada, impersonal, como esta señorita, etcétera, esta dama de corazones, estos personajes femeninos que están presentes, pero también un poquito desdibujados. Y ya dejo el micrófono para que los muchachos también, si quieren comentar algo, pero creo que es interesante este aspecto. Muchas gracias. Totalmente. Pensaba que, bueno, eso era parte de mi, quiero dejar de compartir, allá, que en la tesis doctoral y luego en el libro Autofagia y Narración yo hablaba justamente de que la relación él-ella que se establece entre el narrador y el personaje se establece también entre el narrador y la ciudad y entre el narrador y la escritura. Entonces, el espacio dedicado al el otro femenino es el espacio de la poesía, de la escritura, de la vanguardia. Es decir, quizás justamente no son altamente corporizadas, altamente físicas, porque representan ideales, son el eterno femenino. Incluso en las metáforas de Arqueles Vela, Pablo González Casanova, en este excelente artículo de 24, dice, ella era das ewig Weibliche, o sea, el eterno femenino en alemán. Porque justo lo que da la impresión es como en Nadia de Breton, ¿no? Que no puede haber un encuentro satisfactorio todavía en ese momento, que son siempre como ideales, como entelequias en esta novela. Pues muchas gracias. Al contrario. Gracias. Compañeros, ¿alguno que tenga una pregunta, algún comentario? También estamos por ahí checando en Facebook si hay algún comentario o alguna intervención que quisieran dar. Para los que no lo han leído, pues realizarles la invitación de que hagan esta lectura. De hecho, es una lectura bastante breve, no son muchas cuartillas. Dice Dulce por aquí, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante, espero leer pronto la novela. Sí, es bastante breve, entonces mencionaban que para la edición de Universal son 22 cuartillas, entonces es muy poquita. Las imágenes ayudaron a ampliar, las imágenes que ilustraron la novela ayudaron a ampliar las cuartillas de la novela incluso, ¿no? Porque pues es bastante cortita. Les estoy compartiendo ahorita la referencia. Ese es un portal que tiene un colega o un grupo que trabaja en torno a este colega, se llama La Novela Corta. El grupo y el colega Gustavo Jiménez Aguirre, y ellos tienen como una especie de antología de novela corta, y ahí la encuentran. Si es que no consiguen la novela, sería ideal conseguir esta porque vienen varios artículos de Vela, los prólogos y el facsímil. Pero si no la consiguen, esta también es la de 22. Nada más faltan las publicidades del final. Pero esas ya las vieron hoy, o sea que ya con esta pueden darse la idea de quizás muchos de los elementos y de leer la trama completa. Ya no las van a extrañar cuando hagan su lectura. Quisiera saber si hay algunos otros autores que se rescaten de estas colecciones de El Universal, porque pareciera que, por ejemplo, bueno, estamos hablando de que El Universal tiene la intención de dar a conocer obras inéditas de diferentes escritores o de diferentes autores, y pareciera como un tanto desdeñable que sean, pues, cosas muy chiquitas y que sean aparte en un periódico, pero aún así se rescata la calidad literaria como lo es La Señorita, etcétera. Entonces, ¿algún otro escritor que salga de esta serie de El Universal que pues, tenía valor estético y que se han logrado rescatar? Vania, ¿puedo intervenir antes de que conteste la doctora? Sí, claro. Claro, adelante. Perdón, bueno, ya sé qué novelas les voy a poner el próximo semestre, porque se las había puesto yo a unos grupos pasados, pero ya no he dado esa materia en un buen rato. Tanto A las... mí me tocó. Ah, bueno, ahí está el porqué. Sí, yo recordaba que alguna vez lo había puesto estas novelas.
pero bueno, la vamos a restituir ahí para el próximo curso. Y siguiendo esto, doctora, a mí me gustaría saber, ahorita que puso la lista, yo estoy muy interesado en un personaje que ha pasado un poco a la periferia, que es Manuel de la Parra, y yo no sabía que tenía ahí una novela en el Universal Ilustrado, y no sé si tenga alguna noticia de esta que se titula En las ruinas. Ahorita en una de las diapositivas que puso, sale hasta el final. Es la última de las que puso en la diapositiva, y no sé si tengan algún plan de trabajo para ponerla en esta página extraordinaria que es la novela corta, que justamente desde ahí fue donde leyeron los alumnos la novela de Señorita Etcétera. Ernesto, creo que nos conocemos y nos tuteábamos, pero no sé si estoy confundiéndote con No, alguien. no, pero pues estamos aquí frente a los alumnos. Sí, sí soy yo. Sí eres tú. Sí, yo tengo leída En las ruinas y no es una buena novela, desgraciadamente, de Manuel de la Parra. Bueno, no quiero spoilearla, como dicen ahora, pero no es lo mejor, es muy costumbrista, un relato sobre unos niños que se enamoran, muy estilo María Enriqueta. No es lo más interesante que le he leído a Manuel de la Parra, pero sí se podría pensar en recuperarla. Estoy viendo si es que dentro de las... Yo compré algunas, no soy buena coleccionista. Sí, la tengo. Qué padre. Sí. Compré unas cuantas cuando estaba terminando mi libro Prensa y Literatura para la Revolución, que justamente trataba de revisar la mayor cantidad, pero siempre hay cosas que cuando uno es un lector ávido y sistemático de algunos autores, lo que a mí me gustaba más era pensar en lo ecléctico que resulta este perfil, ¿no? O sea, Manuel Gamio o Daniel Cosío Villegas normalmente no los ubicamos por su obra de ficción. No. Son grandes pensadores, ensayistas, fundadores de instituciones, pero no son escritores. Y aquí tenemos Jacinto Benavente, es decir, ni siquiera a veces se cumple la idea de novela. Estos son 3 obras cortitas que se llaman teatro rápido. Y Manuel de la Parra es otra generación. Es decir, es otro grupo, otra generación. No solo están estridentistas y contemporáneos, están ateneístas, están neocolonialistas. Cuando decías tú lo de la lista, aquí hay una errata, no es Las Sierras Negras, sino Las Sierpes Negras, de Carlos Barrera, y es una novela sobre la rebelión de Martín Cortés. Las Sierpes Negras son unas trenzas de un personaje. Los 10 sueños son relatos, adaptaciones del agregado cultural de Japón. Es decir, en este espacio llamado la novela semanal cabe cualquier cosa. Armando Amador también, generación previa, y luego autores que sí van a estar vinculados con la novela de la Revolución, no solamente el caso de Los de Abajo, que es el más innegable. Está esta obra, La Resolución de los Ídolos, de Tablada, que no es muy afortunada, pero es interesante, sin lugar a dudas, en la época en que Tablada ya está recuperado como aparato cultural de la Revolución Mexicana, y es quien abre en Estados Unidos el reconocimiento, en parte. Y está Francisco Monterde, que después va a ser académico de la lengua, presidente de la Academia de la Lengua. Gregorio López y Fuentes manda su primera novela por acá. Y también Gustavo Martínez Nolasco, es decir, hay varios centroamericanos que tienen cuentos cortos. Y eso es lo interesante. A mí se me hace que se le puede sugerir, por supuesto, a Gustavo la recuperación de varias de estas novelas, porque además está en un ciclo que se llama Novelas en la Frontera ahora, centrado en la divulgación del sudeste mexicano y Centroamérica. Es decir, que estas otras novelas se pueden recuperar. Así que, bueno, ahí hay un espacio donde se puede sugerir proyectos, etcétera. Pero qué bueno que sí hayan leído algunas de las generaciones y ojalá sea un aliciente para que de verdad lean esta novela, que es brevísima. Se lee de una sentada. Sí, como lo dijo Vania, se lee de volada también novela.
también las otras novelas que están ahí en la novela corta, todas valen la pena. Y incluso puedes hacer un programa con todo lo que hay ahí. Exacto. Pero bueno, ya después nos ponemos de acuerdo con lo de Manuel Laparra porque estoy tratando de recuperar, hacer un estudio monográfico de él, ¿no? O sea, Está muy bien, sí, claro. sí, Me parece que también era traductor, que hizo traductor traducción para y, el Mundo Ilustrado o algo así, y para para alguna de esta, las colecciones. Ajá. y para esta serie de, ¿cómo se llama? Ay, de cultura también sacó alguna cosa, ¿no? Sí, para la novela quincenal de Cultura, hacía traducciones. Sí, sí. Tienes toda la Bueno, razón. ahora sí que vayan los alumnos. Muy bien. Sí. Gracias al doctor Ernesto por la intervención. Gracias, doctora, por responder las cuestiones. No sé si hay por ahí alguna otra participación. No se amontonen. A mí me interesaba mucho que se pudiera pensar en otras maneras de aproximarse a obras que ya estamos para el centenario. Es decir, a lo mejor las sentimos como, no sé si la palabra sea imponentes o choteadas, pero como que no se nos ocurre una nueva aproximación. Y a veces para lo que nos sirve una charla de una obra que no conocemos es para una aproximación metodológica. Y esa aproximación metodológica puede ser como muy fructífera cuando la emparejamos con cosas que nos están inquietando. Entonces, no necesariamente va hacia la idea de solamente de leer La señorita, etcétera, sino de pensar en que a partir de varias críticas, una de las más importantes, una historiadora del arte, eh, Patricia Artundo, que empieza a revisar la obra de Borges, pero no la de Borges Jorge Luis, sino de Borges Nora, la hermana, como grabadora, como ilustradora, se da cuenta de la importancia material que tiene el grabado, el linóleo, la silografía en la obra, en las portadas. Ella hace la portada de Hélices de su esposo, Gerardo de Torre, que es el gran divulgador de las vanguardias en España, que hace el camino de regreso de los ultraístas más adelante. Es decir, que empieza a significar, pero así se están leyendo ahora las revistas. Es decir, las revistas ya no son solamente antologías de textos de autores que sabemos que son buenos el día de hoy. También son posibilidades de exploración en diseño, en sociología literaria, cuánto costaba, quiénes publicaban, quiénes se anunciaban, con qué tintas, con qué tipo de papel, si son de larga data, cuando pasaba la guerra, cómo se encarecía el papel, cómo disminuía la calidad, cómo variaba la cantidad de hojas. Es decir, es una invitación, y lo hacen mucho a Nick Louis, a pensar en la revista como un objeto material que cuenta su propia historia. Y regresar, por supuesto, a nuestros estudios literarios, pero aportándoles como una nueva capa, eso que los norteamericanos llaman el giro material. Yo creo que eso es algo que nos hacía falta porque habíamos estado como muy centrados en el giro lingüístico, en los contenidos, desde los 80, 90, estructuralismo, postestructuralismo, nos habíamos quedado muy amarrados a la idea de que lo que importaba del texto eran las palabras y ni siquiera las tipografías, y ni siquiera los tirajes, y ni siquiera los costos, y ni siquiera el mercado, sino cosas muy pequeñas, y ni siquiera las editoriales, ni siquiera quien dirigía la editorial. Pero todo eso está armado, ¿no? Y creo que en los trabajos que yo he visto de el Colegio de San Luis, los que trabajan en el lado de, en posgrado, la recuperación de publicaciones periódicas, han hecho un esfuerzo significativo, sí, por hacer esa lectura. Pero los que estamos más centrados en obras literarias, tendemos a decir que hasta que la publicó Archivos o Biblioteca Ayacucho o el Fondo de Cultura, vamos a esa obra y no queremos
ensuciarnos las manos con prensa, y muchas veces en la prensa es donde podemos ver como la gestación, ¿no?, de esa obra. Entonces, es una invitación a meterse a archivos y salir de ellos. Es decir, que no sea solamente Sí, el trabajo del archivo, sino el archivo, la metodología, la teoría. ujú. Sí, por eso comentaba al principio que esta aproximación a la que usted nos está permitiendo acercarnos es más como por el lado de pues, su material de publicación en sí, ¿no? Entonces, la mayoría de las clases en la carrera se enfocan más en hacer como un análisis del contexto de la obra, del estilo del autor, de la biografía del autor, etcétera. Por muy pocos doctores en la carrera se dedican a estudiar esa parte y por ahí en la carrera no hay ese enfoque. Entonces, a algunos compañeros que les interesa aquel lado del estudio literario, pues terminan como un poquito relegados, pero es importante ver esto, sobre todo porque ahorita pues están entrando nuevas generaciones, acaban de entrar los niños del primer semestre, ahorita en agosto, entonces pueden ver que hay diferentes maneras de estudiar la literatura y de seguir aportando a nuestro campo. Entonces es bastante rescatable y En sobre todo... ninguna universidad se enseña desde la perspectiva de materialidades, eso no es un rezago ni ninguna cosa semejante. Esta es una propuesta porque tenemos como inquietudes de repente que van bien con ciertos proyectos. Es decir, ni siquiera yo podría decir que yo haya trabajado con ahínco antes de esta colección, algo que tenga que ver con materialidad. Aquí me obligó un poco el objeto, ¿no? Uh-huh. Y así vamos buscando. No hay una teoría de materialidad para la literatura en Hispanoamérica que esté bien establecida. Sin embargo, equipos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, equipos de la Universidad de Concepción en Chile, están empezando a trabajar en Quilmes, están empezando a trabajar de manera más sistemática en combinación historia del arte, historia de la prensa, literatura. Y hay materiales para los que esto sirve y hay materiales para los que esto no sirve. Entonces, también es una cuestión de sensibilidad e intuición respecto al manejo de metodologías. O sea que por ahí no se sientan en falta ni incómodos, al contrario, todos estamos en esto, haciendo nuestras pininos. Es lo mismo para todos, no importa el nivel. Parte es culpa mía, Yana. ¿Qué parte es culpa mía? ¿Por qué? ¿Le va a No, ser culpa? es que parece que no les enseñamos gran cosa. Ah, no, bueno, yo seguro que mis alumnos dirían lo mismo, porque yo tampoco les doy una aproximación desde las materialidades, o sea, es algo como muy que estamos explorando en el seminario de revistas, muy reciente y muy que se va cocinando entre todos un poquito, historia de la edición, y uno le entra como puede, porque tampoco digo, hay una cita que no leí, por supuesto, pero que era el primer epígrafe, que es de Roger Chartier. Las formas afectan al significado. Un texto tiene siempre como soporte una materialidad específica. Cada una de las formas de publicación se organiza según dispositivos propios que determinan de manera variable la producción de sentido. Y esa era la idea que generó. Y en realidad tiene que ver, bueno, tú eras compañero, creo, de María José Ramos. Claro, sí, claro. María José Ramos entró conmigo a trabajar en un postdoc en 2016, la colección de Joaquín Mortiz, que se llama, no me voy a acordar, pero es la de narrativa, El Volador, Cuadernos del Volador, algo así. Serie del Volador. Serie del Volador. Y a raíz de eso, ella tenía mucho más, porque había hecho la maestría en diseño en la UAM Xochimilco, tenía mucho más la matriz de lecturas y el interés por la historia de la edición. Y ella empieza, y yo le digo, ¿yo qué te doy? Es decir, yo te firmo, pero ¿yo qué te doy? ¿Yo cómo te formo? Y me dijo, porque tienes que pensarlo como en el contexto. Y yo le dije, bueno, si lo vemos como posvanguardia, yo le entro. Y entonces empezamos a trabajar
y venía un ecuatoriano, Jorge Enrique Adum, con Entre mares y una mujer desnuda, dentro de otras novelas. Entonces, esa colección de novelas de Joaquín Mortiz tan raras, que las intervenían partituras, que las intervenían dibujos, viñetas, mapas, es decir, que cualquier cosa las podía intervenir, fotos, publicidad, en el caso de Adum, se vuelve como obligadamente algo que hay que trabajar desde la materialidad. Y ella dice, es Vicente Rojo está diseñando, y entonces ahí el papel del diseñador hace la diferencia. Y es toda esta cultura de los exiliados en México que se pone al servicio de las imprentas y permite esta renovación formal, es decir, que todas las inquietudes de que no se puede exponer plano bidimensional, que hay que romper de alguna manera la bidimensionalidad del libro, se tiene que hacer presente en un modelo libro, pero hay que romperlo, violentarlo, hacer algo nuevo con este. Y entonces yo empiezo a interesarme, ella hace su investigación 2 años, y yo empiezo cada vez como a decir, bueno, a mí me falta algo porque no he dado cuenta y es importante, y es importante, y es... Y entonces cuando me invitó Rose a hacer un prólogo, dije, bueno, le voy a entrar porque yo ya estoy como necesitando decir algo nuevo y he escrito demasiado sobre Arqueles como para repetir lo mismo. Y quiero decir algo nuevo, algo que yo sé que no se ha dicho. Y ahí se me ocurre, voy a hablar de materialidad. Y porque ya lo comentaste, pero creo que vale la pena reiterarlo a los muchachos, es que no hay un manual de estudio de teoría de la materialidad. O sea, gente muy adelantada, como Annick Louis en Francia, Ajá. Ella misma lo dice, no hay un manual. Entonces, Exacto. estamos ante un territorio absolutamente novedoso, pero seductor, bueno, del cual se pueden apropiar los alumnos. Entonces, creo que si en la formación universitaria básica no se les da parte de esto, es porque en realidad es un estudio muy novedoso, ¿no? Muy reciente y del cual todavía hay que hacer muchísima labor. Básicamente eso. Totalmente de acuerdo. Y además necesitamos como ejemplos concretos, porque luego es imposible decir algo si no sabemos de qué objeto estamos hablando. Entonces, por eso es que tiene que resonarnos, ¿no? O sea, no se puede hacer ni es válido cualquier modelo. Aplicar Bakhtin a cualquier obra, pues no. O sea, más allá de la tarea de una clase de teoría literaria, no se puede hacer eso. La obra te lo pide y te lo aguanta o no. Y entonces yo creo que en una época tan experimental como las vanguardias tiene sentido trabajar materialidad, pero a lo mejor en épocas en que las ediciones son muy convencionales, no tiene un especial significado tratar sobre las materialidades. Pero ahora que parece que ese es nuestro problema, hemos perdido la idea de la materialidad porque lo digital lo suple todo y porque el facsímil digital es lo que tenemos. Es incluso en esta pandemia más visible que las bibliotecas serán digitales o no serán, porque ya no se va a poder compartir si es que no existe el recurso digital. Entonces, desesperadamente, como por añoranza y nostalgia, volvemos a la materialidad. Entonces, esa es la cosa. Están pasando, hay estudios, deben haber visto ustedes más de uno, sobre tonalidades, sobre la colección Voz Viva de México, sobre la forma de leer el poema, es decir, todo lo físico, todo lo que no podemos registrar en una sola mirada, vuelve a tener sentido. La performatividad, es decir, todo eso se vuelve otra vez algo que nos importa, que nos revela, que nos dice. Entonces, ahí está el acento. No se puede estudiar, esa es una gran cosa, un gran punto de partida. Nada que a uno no lo problematice. Cuando algo te resulta un problema y tú necesitas, te desespera, entonces ahí hay algo para estudiar. Si es plácido, pues no. No es lo tuyo. Creo que se congeló nuevamente Vania, o tengo la impresión de que no pestañea. Sí, Ernesto. Por ejemplo, para los alumnos que les interesa esto, como ya comentó Vania, hace poquito estuvimos en un taller de revistas latinoamericanas con la doctora Biubutini. ¿El de bibliográficas?
Sí, en el de Bibliográficas. Sí, yo Sí, también estuve. estuvo buenísimo. Ajá. Pero la pregunta es, por ejemplo, los que están interesados en esto y que no se encuentran ahí de casualidad en Facebook la noticia o en Twitter la noticia, ¿hay algo que haya recurrente que puedan acercarse para estudiar materialidades o redes intelectuales en las revistas o este tipo de cosas que casi no se ven en la licenciatura y que son un poco más especializadas? Nosotros tendríamos varias posibilidades. O sea, acaba de haber un congreso, para empezar por lo más lejano, del 8 al 10 de octubre hubo un congreso en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM llamado El Giro Material. Uf. Ellos hablaron predominantemente sobre historia del arte, pero hubo conferencias magistrales. Entonces yo buscaría en YouTube El Giro Material y me trataría de aproximar a las magistrales, que sí son muy iluminadoras para los que hacemos literatura. No es una cuestión inaccesible ni incomprensible. Por otra parte, los materiales de Antonio Abius sí están para libre descarga. Bueno, aparte de los que nos dio muy generosamente para el curso como apoyo, eso sí está para libre descarga. Luego tuvimos en la conferencia les puedo poner el sitio, ya que podemos compartir. Quien esté interesado en el seminario Espiral, este seminario de revistas que tenemos María Andrea, Jovine y yo, está adscrito a Filológicas y tenemos una página dentro de Filológicas. Tuvimos a la doctora Annick Louis hablándonos de cómo se aproximó ella. Ella habla de una nueva categoría, siempre está buscando cosas nuevas. Entonces pueden buscar la conferencia de Annick Louis en nuestro sitio y en el canal de YouTube. Y nos habló de Borges mediático, la figura mediática de Borges, cuando salía todos los días en la prensa, no solo en Multicolor de los Sábanos, sino después dando entrevistas, es decir, cómo se convierte en un personaje de sí mismo. Ese es, bueno, ahí hay otros materiales, no solamente está lo de la doctora Louis, pero además hay un grupo, a mí me gusta mucho ese grupo que se llama Revistas 2.0, me parece, que se coordina en Alemania y lo coordina Hanno Ehrlicher. Podría ser que se llame Revistas 3.0, mi duda es el número nada más. No me está saliendo, pero mientras seguimos platicando yo lo busco. Ellos han hecho el levantamiento de materiales de muy difícil acceso de países, en especial con poca sistematización hemerográfica, es decir, tienen cosas de Costa Rica, tienen cosas de Ecuador, tienen cosas de Honduras, Nicaragua, y es muy interesante pensar en que en esos catálogos abiertos también vienen memorias de congresos. Ellos hicieron bueno, justo ahí, yo a partir de esas memorias, revistas culturales 2.0, eso es lo que me fallaba. Y está el libro completo para libre descarga. El libro se llama Almacenes de un tiempo en fuga, o ese es el de Rose, porque tienen unos títulos, pero ahorita se los puedo decir. Este es el portal de... No tengo forma de transmitirlo a Facebook, así que si pudieras, Vania, irles pasando comentarios, porque esto no sale normalmente. Este es un material sumamente interesante para quienes quieran trabajar revistas. Y está el libro completo donde dicen cómo leer una revista literaria, qué hizo Darío, cuáles son las aportaciones de diferentes teóricos. Es decir, que en diferentes universidades y en diferentes conglomerados, grupos, se está trabajando y se está tratando de, en el resolver qué es la materialidad y qué es lo nuevo que nos interesa y cómo combinarlo con redes intelectuales, con historia cultural, con historia intelectual.
Y la respuesta uno la va dando en un congreso, en unas memorias, en un archivo, en un blog, en una página, en un seminario. Entonces, bueno, estos son algunos de los espacios donde uno se puede ir aproximando para esto. Está genial, la verdad está genial. Ya los tengo aquí abiertos todos, entonces espero que algún curioso también los abra por ahí. Súper. Gracias. Claro, por ahí les hago llegar los links que nos acaban de mandar. Los voy a colgar en el grupo de Facebook y también se nos manda por WhatsApp para que aquel que esté interesado pues pueda consultar. Pues si no hay otra intervención o alguna otra participación, doctor José Miguel Sardiña se nos une. Sí, perdón, me uní hace un ratito cuando terminó la reunión en la que tuve que estar. Nada más para disculparme con la doctora Yana Hadati. Me habría encantado oír la conferencia completa. Pues sé que fue todo un privilegio porque es una gran especialista en el tema. Ojalá haya quedado grabada y pueda verla. En todo caso, bueno, pues nada más agradecer su presencia en esta semana virtual de la licenciatura. Muchísimas gracias, lo valoramos mucho. Muchísimas gracias y muchísimos años, José Miguel. Yo Sí, no sé ¿verdad? si recuerdas, pero yo tomé clases contigo de literatura fantástica cubana alguna vez en educación continua de filosofía. Sí, mejor lo digo cuando. Pero sí, un gusto, y también me tocó estar en la dictaminadora cuando ganabas la plaza con nosotros en Filológicas, pero ya estabas contratado en San Luis Potosí, que fue pues una gran ganancia para San Luis Potosí y una pérdida nuestra. Pero me alegra además saludar. Gracias igualmente. Pues muchas gracias, doctora, por su exposición. Nos llevamos como de tarea algunas cosas y también los que no han leído la obra, pues leerla y pues también considerar otros criterios para también nosotros emprender la investigación en algún punto de la carrera. Estupendo. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un honor haber estado de conferencista invitada con ustedes y en una, yo quiero recalcarlo siempre, semana que organizan los estudiantes. Eso me parece valiosísimo y sobre todo es una semana de diversas aproximaciones, muy diversas a la literatura. Yo esto de la ingeniería lingüística me parece algo superior, pero pues quizás todos hacemos alguna posibilidad de abrir un caminito, ¿no? Un caminito no evidente hacia la aproximación literaria. Gracias a ustedes. Dice por acá el doctor Ernesto, muchas gracias por la conferencia, siempre es un gusto escucharla. Coincido, muchas gracias, Yana. Pues sin más, podemos terminar esta conferencia. Les recuerdo solamente a mis compañeros de la licenciatura que se esperen un momento porque necesitamos tomar registro del semestre al que pertenecen cada uno de ustedes para que podamos pasar las listas al departamento de tutorías y si ustedes quisieran hacer válida esta conferencia como parte de sus actividades de integración integral, puedan hacerlas válidas. Entonces, pues ya nada más nos quedamos los alumnos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y pues esperamos tenerla pronto por acá también en la universidad y si en algún momento podemos hacerlo en forma física, pues con muchísimo gusto que nos acompañen en la facultad. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. De paso, te cedo la palabra si quieres hacer el pase de lista y tomar los semestres de los chicos. Ah, sí, gracias, Vania. Bueno, chicas y chicos, voy a pasar lista conforme tengo aquí la lista de participantes. Ya se fueron varios, pero bueno. Mira, voy a comenzar, no sé si me escuchen, con Alexandra Villegas. ¿De qué semestre eres?